en tu presencia y se pueda recrear, Señor, en tu bondad. Padre maravilloso, gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, a bendecir y a glorificar y a exaltar, Señor, tu poderosísimo nombre, que es sobre todo nombre, Padre. Y podamos, Dios mío, Señor, buscar tu rostro cada día con diligencia, Señor. Danos, Dios mío, el entendimiento y la sabiduría para proclamar, Señor, que tú eres fiel, para proclamar que tú eres eterno y para proclamar, Señor, que tú eres el Santo de Israel, que nos llena con tu divina presencia, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén y más amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, los de aquí, los de allá, los de más allá. Bueno, damos la gloria a Dios. Vamos a continuar con una enseñanza que hemos traído ahí de a poquitos, y que tenemos que ir entendiendo poco a poco. Tome notas, hermano. Estamos hablando de la renovación de la mente. ¿Por qué estamos hablando de la renovación de la mente? Porque estamos tocando el tema de que el Evangelio es poder de Dios para la salvación, que nos ha dado promesas y que esas promesas son para nosotros, que somos hijos de Dios, ¿no? Ahora somos hijos y ya tenemos las promesas, pero que hay ciertas cosas que impiden que esas promesas se cumplan totalmente. Hay veces se cumplen por su misericordia, no es por nuestras virtudes, es por su amor, por su misericordia, porque nos ama, ya nos amó y Él no cambia. Qué bueno. Entonces, todas estas cosas, hermano, tenemos que entenderlas y ponerlas por obra. Tenemos que poner por obra todo el conocimiento que Dios nos ha dado acerca de estas cosas. Amén. Bueno, entonces vamos a ver. Volvamos al texto donde empezamos, en Romanos capítulo 12. Ya esos textos que ya hemos comentado, ya los vamos a dejar a un lado. Vamos a utilizarlos cuando tengamos que hacer referencia a ellos, vamos a nombrarlos de nuevo. Pero vamos a ver, a desarrollar un poquito esta parte. Y anoche hablamos acerca del capítulo 12, dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, nosotros tenemos que entendimiento, mente, que Dios quiere usar nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo. Que mire que nos pide el cuerpo en un sacrificio vivo, un sacrificio de olor fragante, es un sacrificio agradable delante de Dios. Amén. De tal manera que una de las cosas que tenemos que involucrar, que no vamos a hablar todavía, es la santidad. Indiscutiblemente, el cuerpo es importantísimo, es el testimonio de Cristo, somos miembros de su cuerpo, cada uno en particular, ¿cierto que sí? Bueno, la misericordia de Dios es todo lo que Él ha hecho, que lo vimos rápidamente, de una forma muy panorámica, en el capítulo 11, anoche lo vimos, que es lo que Él ha hecho por nosotros, que nosotros, estando lejos de la ciudadanía de Israel, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, etcétera, que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, que en Abraham, todos de la fe, también somos contados como descendencia de Abraham, como hijos de Abraham. Amén. Ahora, esta mañana tocamos un punto de la importancia de la mente, y vamos a mirar cómo es esto. Dijimos, hermano, que en Mateo 22, 37 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso dice la Biblia. Amén. Entonces la mente está involucrada en la manifestación, en la demostración de lo que Dios representa para nosotros. Si hemos entendido mente, si hemos entendido que somos salvos porque Dios amó al mundo, y de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo mundo, creación de Dios. Y ese ¿por qué dice amó al mundo? Pues yo entiendo, hermano, que dentro de su creación estamos nosotros, pero que la creación la hizo para darnos el bienestar a nosotros. Entonces, indudablemente,
esa redención de Cristo nos restaura las bendiciones. Lógicamente que el mundo ya no está en su estado original, hay deterioro del clima, del ambiente, hay un sistema, un reino de tinieblas que no existía como tal cuando Dios creó al mundo, y entonces eso va a traer complicación, y necesitamos también por esto entender muchas cosas. Amén. Vamos a mirar entonces, aquí dice, no os conforméis, dice, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el culto permanente, diario, continuo, acuérdese que en el templo había un sacrificio que era sacrificio continuo, ¿no? Ese sacrificio continuo se presenta ahora en la iglesia de manera espiritual. ¿Cómo? Con el cuerpo, o sea que el cuerpo tiene una gran importancia, porque no podemos ser, la Biblia dice, ¿tienes tu fe? Muéstrame la fe por lo que haces, y lo que hace tiene que ser visible a través del cuerpo, tanto individualmente como colectivamente el cuerpo de Cristo. Si una iglesia ha creído, tiene que comportarse así, no puede adaptarse a este mundo, y aquí vamos a tener que hablar más seriamente acerca de eso. Amén. Entonces vamos a ver de qué forma mi mente está involucrada. Mi mente está involucrada con la palabra de Dios, con el mandamiento de Dios, con la voluntad de Dios. Si yo percibo con mi mente, lo primero que tengo que hacer es entender. Amén. Por eso Pablo ora por la iglesia en Éfeso y dice, yo pido que Dios le dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pedro dice, sabiendo, entendimiento, mente, que ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Entonces nuestra mente tiene que relacionarse con la palabra de Dios, porque nuestra mente es mi pensamiento, es mi yo, es mi alma, es allí, todas estas cosas que vamos a ir mirando. ¿Amén o no? La Biblia dice que no son los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra los bienaventurados. Entonces, cuando mi mente, ¿cómo se involucra con las cosas de Dios? Estoy creyendo una actitud. La fe empieza con la disposición de la mente para entender. Dice que tenemos que disponernos para entender las cosas de Dios. Y una de esas disposiciones es estar atento. Una de esas disposiciones es tener los sentidos despiertos. Por ejemplo, en Nehemías, capítulo 8, si no me falla la concordancia, vamos a mirar cómo se involucra mi mente en las cosas de Dios, en el mover de Dios, en lo que Dios quiere hacer conmigo, en lo que Dios me quiere enseñar, me quiere mostrar. El pueblo vuelve a la cautividad, va a culto. Esdras está para predicar la palabra, para enseñarles. Ellos vienen de la esclavitud. La esclavitud se dio por la desobediencia, porque no cumplieron las leyes. La esclavitud de un cristiano viene cuando es esclavo de algunas cosas, vicios, cosas allí, viene por la desobediencia, porque no ha entendido la palabra. Amén. Cuando se nace en esclavitud, hablamos un lenguaje diferente. Ellos habían tenido problemas con el lenguaje, de tal manera que aquí nos enseña a nosotros muchas cosas. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, capítulo 8, versículo 1. Y dijeron a Esdras, escriba, que trajera el libro de la ley al cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que puedan entender, el primer día del mes séptimo. ¿Qué pasa aquí? El primer paso es, ellos saben que necesitan conocer las leyes de Dios. ¿Para qué? Pues para no cometer más infracciones, para no cometer más pecados. ¿Cómo se involucra nuestra mente? Nuestra mente se involucra en el proceso que Dios tiene con nosotros cuando nos interesamos por saber qué es lo que Dios manda,
qué es lo que tenemos que hacer, qué es. Cuando la mente no está en las cosas de Dios, nosotros nos desinteresamos por completo de todo lo que tiene que ver nuestro compromiso con Dios. Es que Dios nos salvó, hermano, Dios envió a su Hijo, no porque no tuviera nada que hacer, ni porque se gozara viendo la crucifixión de Cristo, ese sacrificio espantoso. Él no se iba a gozar con eso. Él se iba a gozar, era cumpliendo su propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, la respuesta que nosotros tenemos que dar, ¿cómo se involucra mi mente en las cosas de Dios? Lo primero que mi capacidad de entendimiento, tiene que poner al servicio de Dios, es, hermano, la diligencia. Yo tengo que saber para qué Dios me llamó. Yo no estoy aquí por accidente. Yo no, ni nací, ni salí de un gorila, pues si usted piensa así, yo respeto a su familia, pero yo soy creación de Dios. Y si Dios me creó a mí, entonces yo creo que tiene un propósito conmigo. Y si Dios lo creó a usted, es porque tiene un propósito con usted. Y si nos creó a nosotros, es porque tiene un propósito con todos nosotros. Y si nos salvó, entonces la salvación tiene un propósito. Y si nos dice que la iglesia es un cuerpo, entonces Él tiene un propósito con la iglesia. Yo no puedo estar en una iglesia indiferente a las cosas de Dios. Mi mente tiene que captar esas verdades espirituales, ese compromiso. Aquello para lo cual Dios me llamó, por favor. Entonces aquí nos da una lección buena, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Mi mente no puede rechazar la palabra, hermano. Esto es ley, usted todo la ley, que usted no sé qué, que dice cuándo. No pelee con Dios, aléguele a Él, a mí no me alegue. Dios mandó, dijo, toda la escritura es útil para enseñarnos. Entonces aquí estamos aprendiendo de la palabra. ¿Amén? ¿Cómo era la actitud del pueblo? Venían de cautividad, algunos habían nacido en cautividad, ellos estaban mezclados con aquellos que los cautivaron. Amén. Habían estado pasados por Babilonia, hermano, habían pasado luego por los persas y así sucesivamente. Y entonces ahora algunos de ellos ya ni siquiera el idioma original lo entendían. Ni siquiera el idioma. Cuando nosotros llegamos al Señor, hay palabras que uno no entiende. Y yo tengo un hermano que es bastante letrado, es profesional. Y una vez me puse a hablarle de la Biblia y todas esas cosas. Y me dijo, no, pero es que yo no entiendo la Biblia, porque necesitas el Espíritu Santo que te enseñe. Es que ustedes usan unas palabras muy raras, es que discernimiento. Dios mío, ¿cómo así? Que este es ingeniero químico y no sabe qué quiere decir discernimiento. Al menos yo cojo un diccionario y voy y busco. Usted sí sabe que es discernimiento, ¿cierto? Entendimiento. ¿Sí o no? Bueno, entonces lo primero que tenemos que es disponer el corazón. Y aquí dice así: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermano, perdóneme, aquí dice que leyó en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Esa plaza no tenía asientos, aire acondicionado, techo. El techo es el cielo y el bombillo es el sol. Desde el alba es cuando está empezando el día, cuando esclarece el día. Situémonos en un horario para poder tratar de entender. 6 de la mañana o algo más, póngale 7 pues, aunque ahí más o menos se entiende lo que son las 6 de la mañana. Y dice hasta el mediodía. ¿Cuántas horas? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Disponer mi mente, mi entendimiento para escudriñar la palabra primero y darme cuenta que Dios no cambia. Que Dios no cambia, y la misma bendición y que tuvo este pueblo por tener esa actitud, la vamos a tener nosotros si tenemos esa actitud. Ahora, ¿cómo es la vida de un cristiano? Desde el alba hasta el mediodía, con el Face en la mano, con el Instagram, con el Twitter y toda esa cuestión. Cambia, la actitud no es la correcta. Amén.
Y dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, a su mano izquierda Pedalías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Usted ve la cantidad de gente, unos acá y otros acá, respaldando a Esdras, dispuestos, atentos. Tienen un pueblo, tienen una multitud. Está el predicador en el púlpito y ahí están a la izquierda y a la derecha, izquierda y derecha, ahí están todos, hermanos, atentos a ver qué pueden hacer, cómo pueden cooperar. Ellos saben que si Dios los sacó de la cautividad, ahora no pueden volver a caer en la misma cautividad. Por favor, tenemos que renovar la mente. Si Dios nos sacó del pecado, nosotros tenemos que tener una actitud semejante a esta. Y venimos a culto. Y nos parece demasiado largo un culto, porque predicamos 1 hora, 1 hora y cuarto. A veces, dependiendo de la necesidad, hasta 1 hora y media. Esto es antiestético, eso es antihistamínico, antigripal, eso es anti de todo. Entonces, ¿dónde está la homilética de Esdras? Que una clase bíblica no debe ser más de 45 minutos. Bueno, está bien, yo respeto esos parámetros. Pero yo tengo que renovar mi mente. Y aquí, en cada cosa que vamos a hablar, vamos a estar mirando eso. No puedo adaptarme a las costumbres de este mundo. Una clase en la universidad, en un colegio, son 45 minutos. En los seminarios teológicos, 45 minutos. Pero cuando hay una necesidad, cuando el mismo pueblo pide, cuando el mismo pueblo no entiende, mire la actitud, mire el pensamiento, mire los conceptos, la opinión que tienen ellos, el entendimiento que tienen de lo que están viviendo. Tenemos que aprender la palabra. Dios nos sacó de la cautividad. ¿Para qué nos sacó? Esdras, por favor, leernos la ley, traed el libro. Y ellos estaban atentos como nosotros cuando estamos predicando. Ni los predicadores. Porque cuando hay a veces iglesias que tienen 3 o 4 pastores allí invitados, o hay convenciones, hay cosas de las que hemos fabricado nosotros, vemos que hay un predicador y los otros predicadores están comiendo chicle y están hablando entre ellos, y otros se paran, otros se van, otros vienen. Aquí en esta plaza no habían baterías sanitarias. Esas cosas tenemos que irlas analizando. ¿Quiere decir que no podemos utilizar una batería sanitaria? Sí la podemos utilizar. Ahora las tenemos que hacer uso de ellas, habrá necesidades. Pero a veces esas cosas nos disipan porque estamos más atentos a una costumbre. Hay veces el creyente se va a tomar agua y dice uno, bueno, tuvo ese clamor tan tremendo que hizo, y esa potencia y ese fervor para alabar y adorar al Señor, amerita eso. Pero resulta que hay veces no llega ni a la oración de la alabanza y se vuelve una costumbre. Eso es falta de entendimiento, que aquí tenemos que aprovechar cada minuto, cada segundo, cada palabra. Ellos estaban atentos. Amén. Y todos ponían, dice, le hablaba a todos los que podían entender. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Quién inventó la escuela dominical? Hago una pregunta. ¿Quién inventó la escuela dominical? Yo siempre he discutido sobre esto. ¿Cómo instruían ellos a los niños? Ahora ya los niños no los instruyen los padres.
Ya los padres no les dicen esto es pecado, esto no le agrada a Dios, esta es la palabra, aquí dice aquí, enseñarles sabiduría, enseñarles principios bíblicos. No, ahora todo se lo dejan a la iglesia. ¿De dónde salió eso? La iglesia sí tiene que ayudarles, perfeccionar el conocimiento y todo. Pero estaban ahí junto a la plaza todos los que pudieran entender. Y a veces tenemos los niños que pueden entender entre los 8 añitos, 7, 8, 10 añitos, 11 años, mientras está predicando la palabra, haciendo dinámicas adentro, haciendo jueguitos, pintando muñequitos. Y hay que tener una cantidad de cosas en una escuela dominical para que los niños permanezcan. ¿Sabe por qué? Porque ellos pueden entender y no los traemos al templo. Pueden entender y no les enseñamos la palabra. Por eso tenemos una sociedad y dentro de eso nuestros hijos cristianos y nuestros nietos y todo eso, que no conocen de Dios, y los que han conocido no tienen temor de Dios, porque su mente ha sido trabajada en lo secular, en las universidades, en los colegios. Ya vamos a entrarle a eso. Todas esas cosas tenemos que hablarlas. Amén. Sigo la lectura. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió y dijo: amén, amén. Y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Van a recibir la palabra. ¿Cuál es la actitud que tiene el pueblo? No tienen alfombra, no tienen baldosín ni cerámica, no tienen asientos. ¿Cuál es la actitud? Van a recibir la palabra. Ellos la necesitan, saben que la necesitan. Si yo tengo un problema y yo necesito que Dios me hable, yo tengo que tener una actitud, yo necesito saber qué debo hacer con este problema, cómo voy a tratar con él, cómo le vamos a... ¿Qué dice Dios? ¿Cómo Dios me quiere ayudar? Amén. Y entonces... Y los levitas Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, creo que son como 12, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Hoy en día es un problema. Llega alguien a la iglesia nuevo que no conoce las escrituras, y nosotros nos damos cuenta que no hay quien le ayude a encontrar un libro, que Dios abra el libro, la Biblia en tal porción, y la persona no sabe, no entiende, y se va y se demora, y uno tiene que esperarse, porque uno no quiere que la persona se quede así, porque menos va a entender, uno quiere que la persona lea. Y ellos eran 12 personas que estaban junto a él cumpliendo la función, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Hoy nos enredamos, hermano. Hoy estamos buscando palabras rimbombantes, estamos buscando humanismo, teología, psicología, de todo para hablar a la gente, para impactar, para impresionar culturalmente. Y entonces tenemos una mente cultural. Hacemos a veces alardes de doctorados, de títulos, de cosas. El pueblo viene de la cautividad, ni siquiera entiende el idioma hebreo de la época. Ni siquiera, el idioma ha cambiado, se ha mezclado con los babilonios, se mezcló con los persas, sus costumbres, sus dichos, sus cosas. Ahora esta gente está para hacerle entender a aquella nueva generación que llega de la esclavitud. Amén.
Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Los sentidos, hermanos, están dispuestos, están atentos. Yo tengo que entender esto, pero no lo puedo entender disipado. No puedo entender la lectura que me están haciendo, la que yo mismo estoy haciendo cuando tengo ahí un televisor de 40 a 50 pulgadas, ahí encendido, aquí hay un equipo de sonido, aquí me está timbrando el teléfono. Yo tengo que desconectarme de todo, mi mente tiene que estar dispuesta. ¿Cómo es la actitud, cómo es la forma como mi mente se involucra con las cosas de Dios? Ese es este primer punto. ¿Cómo se involucra mi mente? Mi mente tiene que ser afectada por la palabra. Mi mente tiene que estar completamente dispuesta para el Señor. Amén. Y entonces, dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué tristeza, hermano, que uno ve en este tiempo. Yo no estoy pidiendo que se ponga a llorar, pero yo creo que como la actitud de la mente, el entendimiento afecta nuestros sentidos, afecta nuestras emociones, la mente afecta. Ya vamos a ver ese punto. La mente tiene que, es la fuente donde se mueve nuestro entendimiento, donde se mueven nuestros sentidos, nuestras emociones, y donde fluye, dependiendo de la actitud, la sabiduría. Porque se comprenden las cosas. Ya vamos a ver ese punto. Amén. Y entonces ellos lloraban. Ellos pensaban, hermano, cuando uno viene al Señor, cuando uno hace cosas que le salen mal, y uno se da cuenta, alguien le dice: hermano, mire, es que la Biblia dice así, usted lo está haciendo al revés. A veces nos enojamos con una persona que nos quiere aclarar un punto, nos quiere exhortar. Esa no es la actitud correcta, por eso se pierden bendiciones. Amén. Regresemos al texto de Romanos 2. Entonces, yo no puedo conformarme a este mundo, a este siglo, sino que yo necesito una transformación. Ellos tendrán que ser transformados de esclavos en el pueblo elegido, bendecido por Dios, con promesa de bendición, con promesa de libertad y con todas esas promesas que ellos tenían. Amén. Entonces no son los oidores los bendecidos por Dios, sino los hacedores de la obra. Bueno, miremos un poquitico. Hay muchas cosas que son difíciles en la palabra. La misma Biblia dice: hay cosas difíciles de entender. Y esas cosas difíciles de entender han sido, muchas veces se tuercen por la gente que no entiende. Hay cosas difíciles de entender. Para esta época hay cosas muy difíciles de entender, hermano. Estamos viendo en este tiempo de pandemia, de plaga, a uno le preguntan: hermano, ¿por qué este hermano cristiano de buen testimonio, perseverante, por qué falleció con el COVID? Y otro más anciano, que uno ve que ni fu ni fa, ¿por qué ese no murió? Entonces hay cosas que son difíciles y que necesitamos hacerle entender a las personas. Nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo. Además, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Esta mañana lo veíamos en la primera carta de los Corintios, el último versículo del capítulo 1. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, qué actitud, cómo se involucra nuestra mente, cómo nuestra mente entra a participar de todas las cosas que tiene Dios? Vamos a leer Josué capítulo 1. Pero yo quiero leerlo en la versión de las Américas. A ver, permítame, yo abro por aquí una Biblia. Y quiero leer Josué capítulo 1 en esta versión, porque quiero que usted lo comprenda un poco mejor. No es que esté buscando una versión que se acomode a lo que yo quiero decirle, no.
Cuando usamos estas versiones, ese no es el propósito, como ahora muchos siervos de Dios que quieren pues bendecir la iglesia y animarla y todo eso, y buscan textos livianos, diluidos. No, aquí antes al contrario, esta versión es una buena versión. Vamos a ir al versículo 7, lo mismo. Capítulo 1, versículo 7. El mismo proceso. El pueblo viene de esclavitud, tienen mente de esclavos. En esa mente de esclavos ellos no pueden entender muchas cosas, no pudieron entender. Se ganaron juicios, entraron en desobediencia, se endureció el corazón. Algunos se quedaron regresar a Egipto, no valoraban lo que Dios estaba haciendo, le murmuraban por todo. Eso es una mente de esclavo. Ahora Dios no quiere el pueblo así. Amén. Quiere un pueblo con una mente libre, hermano, limpia. Vamos al capítulo 1. Versículo 7. Solamente sé fuerte y muy valiente. ¿Qué es ser esforzado? Como dice la versión nuestra, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es ser esforzado? Es ser fuerte. ¿Para qué? ¿Qué se puede hacer con algo que sea fuerte? Se le puede poner cargas, resiste, podemos confiar, nos podemos afianzar en una persona fuerte. ¿Cómo es la actitud que nosotros tenemos? Queremos que Dios nos use, pero somos debiluchos. ¿Qué se puede hacer con una persona fuerte? Se le pueden poner cargas, nos puede ayudar, nos puede sostener, puede ser usado grandemente por Dios. Dice, sé fuerte y valiente, porque dice el versículo 7. Solamente que sea fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito. Para que tengas éxito, para poder que las cosas salgan bien, para que todo te salga bien, para que seas prosperado en todo aquello que emprendas. Eso es tener éxito. Amén. Para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Este libro de la ley, que yo te digo que leas, que yo te mando, tienes que ser fuerte. A veces tenemos que cargar con problemas, con necesidades, no solamente con las nuestras, circunstancias que se presentan por ser cristianos, por ser líderes de una congregación. Hay veces nos ponen cargas y la gente dice, no resisto, no puedo, yo hasta aquí llego, tiro la toalla. ¿Por qué? Porque no tenemos fortaleza espiritual. Hay que ser valiente para obedecer a Dios, porque tenemos que enfrentar al enemigo. El enemigo nos está diciendo de muchas formas que no hagamos las cosas correctamente. A esta mañana hablamos algo de eso. Amén. Usted y yo tenemos que andar en rectitud. Si tiene un negocio y tiene alguien que está influenciando su negocio, aún puede ser de la misma familia, quiere que usted adultere los productos, adultere los precios, hay que pararse firme. Vamos a tener enemistades por eso, la gente se va a disgustar con nosotros, quiere que le mermen la calidad de lo que está vendiendo, quiere que usted haga trampas, quiere que haga esto. La lucha no es contra sangre ni carne, es contra el mismo diablo. Al diablo hay que resistirlo firme en la fe. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Meditando en la palabra. ¿Qué es meditando en la palabra? Pensando en lo que Dios dice. Para poder hacer lo que Dios dice, yo tengo que pensar. A ver, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo te digo, si tu enemigo te obliga a llevar la carga a 1 milla, ve con el 2. Si te pega
en la cara, le da una bofetada, pone la otra. ¿Qué Dios quiere hacer? Yo tengo no solamente que volverme religioso, la Biblia dice así, entonces yo lo hago porque la Biblia dice amén. Qué bueno la obediencia. Pero en sí, yo tengo que pensar por qué Dios lo dice. ¿Qué beneficios trae para mí eso? Aparentemente ninguno. Los que están conmigo me van a decir que lo dice mal, flojo, me van a decir, pero yo soy valiente. Dios me está enseñando, número 1, a obedecer, número 2, a depender de Él, número 3, está sanando mi corazón de venganza, de odio, de resentimiento. A la final salgo ganando, mi mente está siendo cambiada. La lucha no es contra sangre ni carne. Lo que yo haga, la ley, esa ley tan tremenda, que lo que yo quiero que hagan conmigo, yo tengo que hacerlo con los demás primero. Que lo que yo siembro, eso recojo. Que Dios quiere que aún mis enemigos estén en paz conmigo. Que Él me quiere bendecir. Por eso no puedo devolver mal por mal, ni maldición por maldición, porque yo tengo que saber, entendimiento, mente, capacidad, que yo fui creado para heredar bendición. Por eso tengo que bendecir a otros. Tenemos que saber cómo se involucra la mente con la palabra de Dios. Pues se involucra a través de la obediencia. Y la obediencia, para poder obedecer, yo tengo que pensar qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué Dios me dice que ore? ¿Por qué Dios me dice que me fortalezca? ¿Por qué Dios me dice que velad y orad para que no entréis en tentación? Llega la tentación, llega el momento difícil, llega el momento de angustia. Y en la angustia la gente ora. Cuando llega el problema, ni siquiera saben orar. Oran 2 o 3 días y se echan a morir. Se adaptan a las corrientes del mundo. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace el mundo? Corra, preste, empeñe, fíe, llame la ambulancia, haga el alboroto, llore, patalee, salga corriendo porque tiene un problema. Yo no me puedo adaptar a eso. Yo no me puedo adaptar a eso. Yo tengo un Dios que dice que por su herida fuimos curados. Sí, hermano, pero para eso Dios dejó los médicos. No. Él envió a Cristo para cargar mi pecado, para liberarme del pecado y de la muerte, para destruir el imperio de la muerte que está en poder del diablo, y para que yo tenga vida eterna. Me dio promesas. Yo tengo que pensar, tengo que meditar. ¿Por qué Cristo viene? ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué por su herida yo fui curado? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y Él puso su vida. ¿Cómo pone la vida? Alguien que es eterno, ¿cómo puede poner su vida? Cargando mi pecado. Y al cargar mi pecado, carga la culpa del pecado. Y al cargar la culpa del pecado, tiene que pagar por ese pecado. Y cuando yo quedo libre, quedo restaurado a la posición original con la que Dios me creó. Y Dios no me creó enfermo. En el paraíso no hubo enfermedades. Fuera de esto tengo promesas. Tengo que meditar en eso. ¿Por qué vinieron las plagas sobre Egipto? ¿Por qué vinieron las plagas cuando Dios las envió sobre el pueblo de Israel? ¿Por qué vino el cielo de bronce? ¿Por qué hubo escasez? ¿Por qué hubo esto? ¿Por qué hubo lo otro? Tengo que meditar en eso, hermano. Cuando voy al libro de Ageo, dice, ustedes siembran mucho y cosechan poco. Y el jornal lo reciben en el bolsillo como si el bolsillo estuviera roto o bolsa. Mediten bien sobre sus caminos. Dijo el profeta, mediten que les está pasando eso. Y el Señor nos manda a meditar en su palabra día y noche. El profeta Ageo dice, mediten bien sobre sus caminos. Comen y no se sacian. Y ni siquiera fornican ni se reproducen.
Están mal. ¿Por qué? Porque cada uno corre para su casa artesanada y esta casa está vacía. Ahí encuentro un problema por el cual a veces la economía no fluye, a veces hay conflictos, hay problemas. ¿Por qué se acaba el producto de una tierra? ¿Por qué se acaba el trabajo? ¿Por qué hay recorte de personas? No, yo reprendo al diablo, yo soy hijo de Dios. Amén, es hijo de Dios. Pero si el otro, el inconverso, tiene una mejor actitud, puede que al que echen sea el creyente, no por ser creyente. ¿Usted me hago entender? Me hago entender. No estoy condenando a nadie, no estoy juzgando a nadie ni maldiciendo a nadie, por favor. Estamos aquí para condenar a nadie. Que tenemos que meditar. ¿Para qué? Para hacer todo lo que dice tu bendita palabra. Entonces voy a hacer prosperar mi camino. Voy a tener éxito en todo lo que emprenda. Miremos en el libro de Ageo para que lo vea más puntualmente qué es lo que dice. Amén. Capítulo 1. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora, la casa de Jehová es la iglesia. No habita en templos hechos de manos de hombres, sino en nosotros. Ahora, el dicho de moda entre los cristianos es, ay no, uno va a servirle a Dios, sí, pero en el tiempo de Dios. En el tiempo, es lo mismo, hombre. Ya pasó, ya lo hicieron en el tiempo de Ageo. No, yo sé que tengo un ministerio, yo sé que Dios me ha dado dones, yo sé que tengo que servir y todo, pero todo en el tiempo de Dios. Hay gente que lleva 30 años esperando que venga el tiempo de Dios y va a llegar, pero la tribulación. Amén. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, pero ellos dicen que no es tiempo todavía, que no les ha llegado el tiempo, que eso está en las manos de Dios. Y entonces vino el profeta, palabra, y le dice, no hay tiempo de edificar la casa de Dios, pero la de ustedes sí. Obsérvelo. Y entonces viene el versículo 4, dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, bien bonitas, bien decoradas, y esta casa está desierta. No ha llegado el tiempo de servir a Dios. No, yo sí tengo un ministerio, yo lo voy a servir a Dios. Eso es todo en el tiempo de Dios, todo en el tiempo de Dios. ¿Usted ha oído eso? ¿Sí lo ha oído o no? ¿O apenas yo? Pues así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué mandó a Josué? A meditar día y noche en la palabra, para hacer lo que está escrito. Meditad bien sobre vuestros caminos, sembréis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. O sea que yo no voy a conocer la voluntad de Dios si yo no reedifico la casa de Dios. ¿Por qué el templo de Dios? Estamos en una enseñanza para tomar lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Estamos hablando de una iglesia, de una catedral. ¿Por qué la casa de Dios está destruida? Por la desobediencia del pueblo, porque fueron a la cautividad y vinieron de la cautividad y se llevaron todas las cosas del templo, quemaron las puertas, dejaron todo destruido.
ahora regresan de la cautividad. ¿Qué es lo que ellos necesitan primero? Antes que cualquier cosa, antes que tener una casa, ¿qué es lo que ellos necesitan? El templo, para poder llegar delante de Dios y orar y darle gracias y adorarlo y ponerse en paz con Dios, presentar los sacrificios. Por eso, cuando ellos llegan con Esdras, no hay templo. Y lo primero que hacen, bueno, no hay templo, pero aquí en la plaza, vamos a traiga la ley. El mismo pueblo pide. Amén. ¿Qué es lo primero que yo necesito cuando tengo un problema? Hermano, necesito la palabra. ¿Qué es lo primero que necesita un creyente cuando tiene una necesidad? Necesito saber qué dice Dios acerca de esto. ¿Por qué me está pasando esto? Amén. Y entonces, dice así: buscáis mucho, halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé. Verso 9, de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hay veces la gente pierde lo que tiene, hermano. ¿Por qué? Tiene su casa atestada de todas las comodidades, pero la casa de Dios, que es uno mismo, está desierto, abandonado, vacío. Y la casa, que es el templo donde nos reunimos, vacío, sin la presencia del Espíritu. Sin la presencia de los creyentes. Donde están dos o tres reunidos, ahí está la presencia de Dios. Nos hemos descuidado tanto. Celebramos festejos, le celebramos al uno, le celebramos al otro, pero no celebramos para Dios. ¿Cómo se relaciona mi mente con la palabra? Tengo que meditar sobre mis caminos. Día y noche tengo que meditar. He crecido, Señor. Dame sabiduría. Yo no entiendo por qué este estancamiento. ¿Qué debo hacer? Y ese no es el problema de este lugar, es el problema de todo creyente. No importa si es ministro, es oveja también. ¿Cierto que sí? Y dice: por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Verso 10, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre el trabajo de sus manos. Eso dijo Dios a través del profeta. Es por esta causa que hay esta escasez, hay esta desolación, hay todo esto se está dando, es por culpa de ustedes mismos. Porque no se han interesado por la casa de Dios. No se han interesado por presentar los holocaustos a Dios, los sacrificios que manda hacer. No se han preocupado porque Dios se sienta cómodo. David nos da una enseñanza de eso. David dijo, mira, le dijo al profeta Natán, tengo algo en mi corazón. ¿Cómo es posible que yo tenga mi buena casa y el arca del pacto está entre cortinas? Yo voy a edificar la casa. Y el profeta Natán le dijo: anda y haz todo lo que tienes en tu corazón. Y él se fue. El Señor le habló al profeta, le dijo: ¿cómo así que haces todo lo que está en tu corazón? Yo no le voy a permitir a David que me edifique casa. Acá el Señor está diciendo: ¿por qué no me edifica en casa? Y a David le dice: no, usted no me edifica la casa a mí. Yo le mandaba a alguien que edifique casa a mi nombre. Tenemos que meditar por qué al uno le dicen no y al otro sí. Tenemos que meditar en eso, qué nos corresponde, qué nos identifica, qué nos ministra eso. Amén. Entonces, yo pienso que la Biblia es clara, dice que porque David había derramado demasiada sangre. Y ya hemos hablado de eso. Y demasiada sangre es que mató a Urías, que era su amigo, por quitarle la mujer.
No dice por haber derramado sangre, no, demasiada. Digo que la sangre de Urías no era contada con la de los enemigos, por eso se pasó la medida. Pero a estos otros les dice, ustedes están mal. Hay gente que está económicamente mal, con miles de problemas. Gana dinero, pero así como se le gana, se le va de las manos. Porque no medita, no reflexiona, no piensa, ¿por qué me está pasando esto? Hermano, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El hombre espiritual juzga todas las cosas. Nosotros, dice la Biblia, que somos espirituales, que la mente puesta en las cosas del espíritu son vida y son paz. Entonces tenemos que meditar, o soy espiritual o soy carnal. ¿Qué es lo que pasa? Así me voy a relacionar yo con Dios a través de su bendita palabra. Amén. Bueno, vamos un poquitico más adelante y podemos decir que necesitamos formar una mente bíblica. ¿Cómo se forma una mente bíblica? Ejemplo, nosotros como predicadores, al menos yo, que estoy en contacto con ustedes permanentemente, diariamente, a mí me preocupa mucho me preocupa esas conversaciones que se dan, porque yo veo, oigo, cuando están hablando acerca de cualquier tema, yo veo que no se glorifica a Dios con lo que se habla. Se habla de temor, se habla de enfermedad, se habla de muerte, se habla de desgracia, se ofende, se hacen chistes. De la abundancia del corazón, que tal y cual es la mente o el pensamiento del hombre, así es él. ¿Qué es la palabra? Lo que uno habla es la expresión del pensamiento. El Señor dice, antes de que suba la palabra a mi mente o a mi corazón, ya tú la conoces toda. Entonces me preocupa eso porque nosotros vemos que cuando uno entra en un diálogo con un creyente, la mayoría de veces no es consciente de lo que le pasa. Tengo un problema. ¿Qué ha hecho para ese problema? Nada. Llámese conflicto económico, emocional, llámese enfermedad, llámese todo. Tengo que saber qué dice Dios. Nada. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. Se está llevando una conducta secular, mundanal. Mundanal quiere decir una conducta como la lleva el mundo. Nosotros no somos del mundo. Esa es una evidencia de que el cristiano no ha renovado su mente. Está comportando igual. Hay un enfermo para esta época. Nadie se atreve a orar por un enfermo. Me va a contagiar. Pues eso que lo diga el mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Tenemos órdenes que nos ha dado, promesas. Él dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y se sanarán, excepto si tienen COVID. No, el Señor tocaba a los leprosos. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Quiero, tenga. La lepra era igualmente contagiosa. Había unos ritos de purificación exactamente igual que el COVID, 14 días. A los 7 días los examinaban y de ahí empezaban los otros 7 días
de restauración. Yo veo igual. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero ¿cómo es la actitud, hermano? Amén. Entonces, esa forma de hablar van a involucrar sus decisiones, su conversación y sus decisiones no evidencian la fe. Yo difiero mucho de muchas personas, respeto la posición de cada uno, porque la posición, a la actitud que tengan, es dependiendo de la fe y del conocimiento que tengan de Dios, de la revelación que tienen de Dios. Y yo digo, ¿qué hubiera sido de Pedro cuando se atrevió a caminar sobre las aguas y empezó a hundirse? Si uno de nosotros nos tocara hacer eso, o nos hubiera tocado ese episodio de Pedro, hubiéramos sacado 50,000 argumentos. No, hermano, era que estaba venteando muy duro, hermano, yo perdí el equilibrio. No, el Señor no dijo eso. Dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea que se estaba hundiendo porque la fe no le alcanzaba. Va en esa ambulancia porque la fe no le alcanza. Amén, que habrá algunas veces que habrá que ir a ambulancia, ir al quirófano, pasar por un tratamiento, porque Dios necesita tratar con nosotros. A veces quitarnos el orgullo, a veces quitarnos la autodependencia, que aprendamos como el pueblo de Israel te hizo tener hambre y te sustentó en el desierto para que aprendas. A veces Dios le toca enseñarnos de esa forma, de una forma así violenta. Aprendamos a depender para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre. A veces los problemas pueden venir, pero nosotros tenemos que meditar. Si usted es un buen cristiano, si no se ha apartado de Dios, si usted es una mente renovada, si usted camina con el Señor, usted no tiene por qué tener temores. La misma Biblia lo dice. No te dejaré. ¿Sí o no? Ni te desampararé. De tal manera que yo puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y hay un montón de cosas, hermano. Entonces, que esa conducta secular, mundanal, no es evidencia de un creyente renovado. Que la Biblia no está influenciando su carácter. Su conversación y sus decisiones no evidencian su fe. La importancia de la mente. ¿Cómo es? Dice el Proverbio 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Algunos no van a aceptar que su mente no ha prosperado. Sigue pensando igual. Amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Ahora, entiende la función de un pastor. Yo no estoy aquí acusándole de nada. Entiende la función de un pastor. Esa actitud es contraria a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Cuando uno no ajusta su vida a la palabra, uno no puede caminar en la voluntad de Dios, no está caminando en la voluntad de Dios. Estamos caminando muchas veces en nuestra propia voluntad, las decisiones que tomamos. Arrancamos de un lado para otro. Tenemos agenda, tenemos un montón de cosas, hermano. Que no, ya se nos acabó el tiempo que tenemos, ahí cortamos. Pero todo eso es la renovación de la mente. Amén.
todos los hijos de Dios, todos los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como hijos de Dios, para poder tener esas bendiciones y para poder obedecer la palabra y recibir lo que Dios me da a través de la palabra, necesitamos, hermanos, la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos saber cómo es que Dios quiere que nosotros hagamos, cuándo y cómo y dónde. Amén. Le pongo un ejemplo. Usted debe hablar de un profeta muy simpático en la Biblia, que llamaba Jonás. Él sabía la voluntad de Dios para Nínive y él hizo su voluntad para Tarsis. Te voy a enseñar que no es para donde tú quieras. Para Nínive dije. Él hubiera podido ir a Nínive en viaje directo, sin escalas, pero prefirió irse en un submarino por las columnas del abismo, por el fondo del mar, con una alga que se le enredó en la cabeza y salir de ese submarino viendo vómito de ballena. Y después se enojó con Dios. Eso nos pasa a nosotros. Él no era descarriado, era un profeta. Esas malas decisiones, eso, hermano, a pesar de conocer la palabra, un rey Saúl, ¿no se da cuenta usted que le dijo el profeta Samuel, espera 7 días hasta que yo regrese? Y él se asustó, se apresuró, la presión era bastante, pero ahí donde uno tiene que esforzarse, ser valiente. No. Dios dijo a través del profeta que en 7 días. Todavía no se acaba el día, aquí esperamos. Dios dijo y Dios lo va a hacer. ¿Por qué lo dijo? Pero se apresuró a presentar el holocausto. Y cuando llegó el profeta, le dijo, locamente es eso. Si te hubieras esperado tantico, hombre, es el que acaba de presentar el holocausto y el profeta que aparece. Si hubieras esperado, Jehová hubiera confirmado el reino, que lo hubiera confirmado, a ti y a tu descendencia. Mas ahora, tú mismo te encargaste de abrir la puerta para tu salida. Uno mismo, a través de decisiones mal tomadas y de una mente sin renovar, de no meditar en la palabra, de no tener en cuenta que hay que hacer las cosas a la manera de Dios para que salgan bien, para poder ser prosperado en todo lo que emprendamos, hermano. Eso lo dice la Biblia. Amén. Dejamos allí, hay otras cosas más que tratar, que vamos a irlas mirando, y que todo esto nos va a llevar a poder entender por qué Dios quiere que nosotros renovemos la mente, qué beneficios trae, qué Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a participar de la Santa Cena, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos ayude a entender sus caminos, que nos dé las fuerzas y el vigor para poder mantener la integridad de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Señor y Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de los Señores, Padre de toda gracia, Padre de toda gloria, obra milagros poderosos en nuestra vida. El milagro más grande que tú nos has dado es la salvación, el nuevo nacimiento. Ahora, Señor, necesitamos que nos abras el entendimiento, que podamos comprender los propósitos para los cuales tú nos has llamado, que día a día podamos caminar en esa dimensión poderosa de la obediencia, que podamos entender lo que tú estás haciendo con nosotros, lo que tú quieres, los planes que yo tengo, los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. No debemos tener temores. El temor, Señor bendito Dios de los cielos,
El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Tú quieres, Señor, hacer una obra grande con cada uno de nosotros. Aquí estamos dispuestos para ti. Aquí estamos para servirte, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, para proclamar tu verdad y entender, Señor, tu señorío, Padre. Glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret y obra un milagro de gloria en cada una de nuestras vidas, que al participar de tu cena, de tu mesa, Señor, del pan y la copa, podamos, Dios mío, recibir, Señor, ese toque tuyo, Señor, de fe, de amor, de esperanza. Podamos afirmarnos en la fe. Ayúdanos, Señor, que ese ADN espiritual que tú impartes a tus hijos a través, Dios mío, del nuevo nacimiento, de la obediencia, de la palabra, puede incrementarse en nosotros, Padre, dándonos las fuerzas, el vigor, y, Señor, y capacitándonos, Dios mío, para andar en obediencia a Dios. En el nombre de Jesús, Padre Dios, pongo delante de ti, oh Dios, cada hermano, cada vida, tanto los que están aquí presentes como los que están a través de las redes, que participan con nosotros, Señor, de esta administración, el pan y la copa, que es símbolo de tu cuerpo y de tu sangre, que fueron entregados por nosotros en la cruz del Calvario. En el cuerpo fue cargado el pecado, la maldición, y, Señor, y por tu herida fuimos curados. En la sangre, Señor, que está representada en esta copa, Señor, se estableció un pacto, se derramó por nosotros y nos limpia de pecado y nos hace hijos por tu misericordia, por tu bondad. Es el precio que tú pagaste por nuestra redención. Yo tengo que meditar cada día en esto, Señor, y saber que tú me llamaste para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano. Yo bendigo este pan y bendigo esta copa y bendigo cada uno de mis hermanos. Bendigo tu nombre glorioso y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo te doy gloria, honor y alabanza, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Por tu herida fuimos curados. Yo me declaro libre de culpa, de pecado y libre de toda plaga, de toda enfermedad y de todo poder inmundo que quiera, Dios mío, Señor, influenciar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos el pan. Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra y tomamos la copa en el nombre de Cristo, declarando, Señor, que somos tus hijos, somos hijos del pacto. Somos bendecidos por ti y estamos en tus manos, Señor. Tu sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado. Amén. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. Gracias, Padre maravilloso, en el nombre de Jesucristo, por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia eterna y por tu gran poder, Señor. Muchas gracias por tu bondad infinita, muchas gracias por cada hermano. Muchas gracias por cada una de estas personas por las cuales oramos permanentemente y te pedimos nuevamente, Señor, que no te olvides de ellos, Señor, que traigas alivio, sanidad, liberación, gracia, poder y misericordia sobre sus vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. A todos, Dios les bendiga, bendiciones del Señor. Y mañana, con la ayuda del Señor, a las 7 de la mañana, si nos presta la vida, aquí vamos a estar en el tiempo de clamor. Dios les bendiga.